Y la idea es que podamos tener hoy una herramienta interesante. Como cada domingo, ¿no? Cada domingo nos reunimos con mucho cariño, con la mejor de las intenciones para que usted tenga una, un contacto con un pensamiento diferente que nos permita a nosotros conectarnos más y parecernos más a lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, que podamos transitar todas las etapas que todos vivimos, de crisis, de desiertos, de aflicción, de dolor, de duelo, pero que lo hagamos con la mejor herramienta, con Dios en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, bienvenidos. Eh, para mí siempre es un gusto, siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Esto que estamos haciendo, usted lo puede chequear en nuestro canal de YouTube. Estamos saludando a nuestros seguidores de YouTube. A los que se han suscrito les llega la notificación. Si usted no se ha suscrito, suscríbase. Y así nos ayuda a que YouTube pueda recomendar más nuestros videos. Hay 390 videos o 392 videos de reflexiones cortas, largas, conferencias, que están disponibles para usted allí gratis en nuestro canal. Suscríbase, ¿sí? Y dele a la campanita también. Bueno, si le gusta, ¿no? Si quiere, tampoco es obligado, ¿no? Nada es obligado. Bienvenidos. El tema de hoy, la crisis es la antesala de una gran bendición. De eso vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos. Sí, señor. Fíjate que déjame colocar la presentación de una vez porque tenemos poco tiempo. La crisis es la antesala de la bendición. Según Albert Einstein, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a una persona, a un país, a una empresa, a una relación, ¿sí? O sea, en las crisis es donde empieza el progreso. Miren el pensamiento, ¿no? Es en la crisis donde empieza el progreso, porque en los momentos de crisis es cuando uno se pone creativo, porque necesita resolver, ¿sí o no? Cuando usted empieza a analizar los momentos donde usted ha tenido que salir adelante y ha tenido que forzar la barra, han sido provocados por una crisis. Han sido provocados por una crisis. En los momentos de crisis surge la creatividad. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Siempre hay creatividad cuando está la crisis. Y de ahí es donde viene la frase famosísima de Albert Einstein, que es la creatividad es más importante que el conocimiento, ¿no? La imaginación es la palabra clave, o sea, la frase correcta es imaginación es más importante que el conocimiento. Entonces, ¿pero por qué? Porque es que la creatividad nace de la angustia, la creatividad nace del qué puedo hacer, cómo hacemos, cómo resolvemos para salvarle la vida a una persona, cómo resolvemos para salir de una situación de crisis, cómo hacemos, qué podemos hacer. Así como el día nace de la noche, la creatividad nace de la angustia. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a vivir los momentos angustiosos y entender que algo bueno debe haber en los momentos de prueba. Aprender a leer las pruebas, los desiertos, desde la escuela, desde el aprendizaje. Esto es toda una ingeniería que no es fácil de lograr. La inventiva, la creatividad, las estrategias, los descubrimientos, todas nacen de cómo podemos hacer para vender más, cómo podemos hacer, vamos a perder la empresa si no salimos a vender, vamos a perder el negocio, la relación de pareja se va a dañar si no hacemos algo. En las crisis, y aprender a ver las crisis como una oportunidad, ¿sí? El que le atribuye a la crisis su fracaso violenta su propio talento
y respeta más los problemas que las oportunidades. Fíjate tú, cuando la gente dice es que a mí me está yendo mal porque hay mucha crisis, está refutando su talento, porque la crisis precisamente está diseñada para sacar lo mejor de ti, para sacar lo que hay dentro de ti, lo que has cultivado dentro de ti, ¿sí? Por lo tanto, deberíamos no renegar de nuestros desiertos, ¿sí? No criticar el momento difícil que podamos estar viviendo, no criticar, no renegar, no quejarse, no condenar, porque nuestras palabras nos pueden atar a más de ese desierto. No reniegues del desierto. No es la mejor solución renegar del desierto. De hecho, en la Biblia nos llaman a lo opuesto de renegar de las pruebas. En el libro de Santiago dice, hermanos, ustedes deben sentirse muy felices, énfasis en feliz, cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes pueden aprender a soportar con más fuerza las dificultades. Fíjate que ni siquiera te llama a decir, pasa por la prueba, siéntete feliz de que has sido probado. Es el llamado, es la recomendación espiritual. Y esto es fácil, muchachos, no es fácil. No es fácil cuando quebró una empresa sentirse, ay, estoy feliz porque quebré. No, se acabó un matrimonio. ¡Qué felicidad! Se acabó el matrimonio. Mi hijo y yo nos peleamos. ¡Ay, qué bonito! Nos peleamos. Me da una alegría. No, eso no da alegría, eso no da gozo, eso da dolor. Pero fíjate que no es sentirte feliz por la prueba. Aprendamos a leer bien. Es sentirte feliz porque llegó una prueba que te está obligando a resolver. ¿Sí me explico? Es el espíritu. Es una prueba, una dificultad que está poniéndonos a prueba para aprender a soportar con más fuerza las dificultades. No te está diciendo que seas masoquista, te está diciendo, siéntete feliz de que tienes una prueba, de que tienes un reto, eso te va a hacer más fuerte. El reto no es sabroso, es doloroso, pero te hace más fuerte. ¿Me explico? Hay que aprender a tratar de delinear lo que Dios nos quiere decir y por eso es que es importantísimo tener una relación con Dios y no leer la Biblia por leerla para saber qué me está queriendo decir Dios a mí en este momento, hoy, 5 de febrero de 2023, en mi contexto, en mi realidad, cómo la verdad está siendo revelada en mi realidad. Dos conceptos, verdad y realidad. Vamos a profundizar eso más adelante. Dentro de 3 horas estaremos analizando eso. No, mentira, no es tanto tiempo, no se asusten. Entonces, ¿en qué puedo pensar cuando llega la crisis? Rafael, ¿en qué pienso cuando está la crisis? Tienes que entender un principio de fuerza importante. Déjame tomar un cafecito. Qué rico el café. Hay un principio de fuerza y es que para poder entender cómo pensar en los tiempos difíciles debo entender que en mi fuerza es imposible hacer lo que nos dice Santiago, alegrarnos por la prueba, porque estamos llegando a una prueba. En mi fuerza, nosotros, tú en tu fuerza, yo en mi fuerza, a través de un desierto nos cansamos. Necesitamos una fuerza espiritual diferente porque espiritualmente te cansas cuando estás en la prueba solo. Cuando estás espiritualmente conectado, hay otros recursos que se abren y puedes pasar con alegría la prueba. Pero cuando estás solo en la prueba, es imposible verte gozoso de que hay una prueba. En nuestra fuerza, repito, no es fácil decir, se murió un familiar, esto generó una crisis, qué alegría que se murió. En la fuerza de Dios, me da dolor en mi fuerza humana, pero en el poder de Dios, en la fuerza de Dios, salgo fortalecido, salgo exactamente victorioso, ¿sí? Porque
nosotros espiritualmente necesitamos ese segundo aire, si nosotros estamos solos, y por eso es que es tan importante congregarse, tener un equipo presencial donde usted se pueda ver con alguien y orar y tener un sitio donde puedan estudiar la Biblia y encontrarse, que sea físicamente accesible, que sea amable, bonito, que sea una cita con sus hermanos, porque necesitamos apoyarnos espiritualmente unos con otros. Cuando estamos solos, bien sea porque no pertenecemos a ninguna comunidad o porque hemos decidido andar solos en la vida, aislados en la vida, es más difícil, es más fácil ser presa de la legión del mal cuando estamos solos, cuando Dios no está con nosotros, ¿sí? Cuando no tienes a quien rendirle cuentas espiritualmente, cuando tú no tienes a quien decirle, un hermano que tú le puedas decir, hermano, ayúdame, estoy teniendo un reto con esta situación que está contaminando mi vida. Estoy teniendo problemas, necesito apoyo. Tú sabes que una de las mejores maneras de hacer fuerza es reconocer la debilidad. Hacemos fuerza cuando reconocemos la debilidad. De esto hemos hablado bastante. Entonces, ¿por qué debo sentirme feliz de que estoy pasando por un reto? Porque por encima del reto, ¿quién está por encima? Está Dios. Porque por muy difícil que pinte el año, Dios ya pasó por el año. Porque por muy difícil que sea mi relación con mis hijos, Dios ya pasó por allí. Y si yo estoy con Él, yo puedo hacer una proeza, yo puedo salir adelante, yo puedo lograr vencer cualquier rebeldía del hijo, cualquier situación complicada que estés teniendo con tu familia. Entonces, saber eso debería darme felicidad. Pensar en eso debería darme felicidad. La felicidad no está en que viene el problema. Cuando Santiago nos dice siéntanse felices, la felicidad está en saber que Dios está ahí en el problema también. Que Dios está ahí dándonos a nosotros herramientas para poder salir adelante. Que no estamos solos, ¿sí? Primera de Corintios 10:13 dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así poder resistir. ¡Qué bendición! Saber. A mí me da muchísima tranquilidad saber que el reto que yo tengo también lo han tenido grandes hombres y héroes de la Biblia. Saber que la gente que admiramos ha tenido los retos por los cuales pasamos, nos hace entender que eso es superable. ¿Sí o no? Si una de las cosas que hace un grupo de apoyo o que hace una terapia de grupo es saber que escuchar historias de personas que estuvieron allí, por eso los grupos como Alcohólicos Anónimos, Hogares Crea, este tipo de grupos de apoyo en donde hay una persona que sanó el reto, que pasó por la situación y cuenta que lo pasó, fortalece a los que están pasando por esa situación. ¿Me explico? Entonces, tú y yo tenemos que entender que no estamos solos en la tentación. Y Dios nunca va a darte cargas más fuertes que tu hombro no pueda soportar. Dios no va a dislocar tus hombros, ni tu espalda la va a quebrar a punta de problemas que no puedes soportar. Jamás lo va a hacer. Es una promesa de la Biblia, ¿sí? Ahora, esto me lleva a pensar, ¿es realmente crisis o es flojera? ¿Es realmente la crisis o es la pereza? ¿Es la desconexión? ¿Es el no estar en la jugada, no? ¿Sabes? Yo creo que la verdadera crisis empieza es cuando me da pereza encontrar soluciones, cuando me da flojera salir a combatir esa inercia que provoca la crisis, ese desánimo colectivo. Porque ¿cuánto tiempo nosotros hemos escuchado la palabra crisis? En nuestros países latinoamericanos muchísimo. Ahorita se está viendo en países donde nunca se ha hablado de crisis, se ha escuchado la palabra crisis, pero nosotros, por ejemplo, en Venezuela, tenemos un máster de resiliencia, porque hemos vivido crisis complicadas desde hace 40 años, 50 años,
tratando de resolver problemas y situaciones. Y cuando llegas al fondo y dices, ya no hay más fondo, descubres que hay 4 sótanos más abajo. Y tienes que aprender a lidiar con eso. Cuando ya le agarramos el tumbao, empieza un nuevo problema. Y es que es parte de la fuerza. Dios no le manda problemas a los incapaces. Dios fortalece al que va a pasar por el problema. Entonces, ¿es crisis o es flojera? En las crisis es donde aflora lo mejor de cada individuo. En la crisis es donde exprimimos el zumo del jugo. La naranja entra en crisis cuando la exprime el exprimidor y saca el zumo. Tú no puedes sacar algo dulce de algo que en el fondo es amargado, que en el fondo que es amargo. Entonces, ¿qué podemos entender? Si todo lo que sale en la crisis es lo que está dentro de nosotros, ¿qué deberíamos cuidar? Eso, lo que entra en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿cómo lo estamos alimentando? ¿Desde hace cuánto no lees un libro? ¿Qué libro estás leyendo? ¿Desde hace cuánto no te inscribes en un curso para mejorar tu inteligencia emocional, tu capacidad para vencer dificultades? ¿Desde cuándo no te metes en un grupo de apoyo para poder alimentarte de otra energía, de otro alimento? ¿Desde cuándo no te entrenas para ganar? O escuchas un podcast, un audio, lo que sea que te pueda servir para que tú puedas armar un rompecabezas diferente. El problema de nosotros es que alimentamos más los miedos que el amor. Más el miedo que el amor. Creemos que es más fácil el peor escenario que el buen escenario. Creemos que es más fácil la enfermedad que la salud, que es más fácil la quiebra que el progreso, que es más fácil perder que ganar. Y jugamos para no perder, no jugamos para ganar. Y ahí entramos en crisis, entramos en problemas, porque tenemos más miedos que certezas. Más miedos que certezas. Y mira lo que dice la Biblia en Proverbios 29-25 con respecto a esto. Dice, si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa. Pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. La gente nos puede dar miedo, sí. Pero si tú tienes más miedo de la gente que confianza en Dios, estás en problemas. Estamos en problemas. El mundo puede ser muy complicado, muy difícil, pero tú y yo necesitamos entender que el mundo difícil no es ausente a Dios. Dios no está cuando las cosas solamente están bien. Dios está cuando las cosas están mal también. Y está allí. Ahora, ¿quedarme hablando de la crisis ayuda? No. ¿Promover la crisis ayuda? Tampoco. ¿Sí? ¿Callarme en la crisis ayuda? Tampoco. No se trata de promover o callar, no se trata de promover el conformismo, ¿sí? Debemos entender que la única crisis que realmente nos puede amenazar es la crisis donde nuestro espíritu está sometido, donde espiritualmente no nos queremos levantar. La crisis verdaderamente amenazante es la tragedia de no querer luchar por superarla. No es la crisis, no es la situación que tienes ahorita con las finanzas, el negocio, los negocios, la pareja, no es eso. El problema está en que no te quieras levantar, no es caerte. El problema está en que ya no insistas en levantarte. Yo tengo un amigo que tenía una relación muy tóxica con su pareja anterior. Y era impresionante los problemas, las situaciones. Y él es ese tipo de personas paciente, amable, querido, cariñoso. Y tú veías que pues obviamente en una relación de pareja de parte y parte, ¿no? Pero siempre el que buscaba la reconciliación, el que buscaba el acercamiento era él, ¿no? Él buscaba, pero ya, vamos a resolver, sí, nos equivocamos, ya. Y entonces eso era toxicidad, problemas, peligro, problema. Y él, ok, sí, entiendo, por años. Y yo decía, wow, qué capacidad tiene él. Qué capacidad tiene de llevar una relación difícil, ¿no? ¿Alguna vez has estado con alguien tóxico, complicado, difícil? Todos hemos tenido esa experiencia, pero él era un máster en eso. Hasta que un día se cansó de luchar.
Se cansó de decir volvamos a intentarlo, se cansó de perdonar, se cansó de que siempre le recriminaban un error del pasado. Y se acabó la relación cuando él que luchaba se cansó. El problema de la crisis no es la crisis, el problema es cómo espiritualmente te tumba para que no te levantes de nuevo. Y entonces ya no puedes convertir la crisis en una oportunidad, ¿sí? Ahora, hemos hablado muchísimo y yo siempre insisto en el mindset, en la mentalidad. Les voy a decir algo. Pablo lo decía, si cambias tu manera de pensar, cambias tu manera de vivir. La mentalidad que más nos ha hecho daño es esa mentalidad de preguntas pobres que generalmente viene por una mentalidad asalariada de empleado que nos ha acompañado por mucho tiempo. Ahorita estamos viviendo las consecuencias de pasar 40, 50, 100 años en era industrial, creyendo que alguien te va a dar un empleo, que te va a resolver la situación y esperando un benefactor, cuando en realidad todo lo tenemos que aprender a resolver nosotros, no un empleador. ¿Sí? Y esto, Rafael, ¿me cambiaste el tema? No, es que es un tema de mentalidad, el espíritu, esa necesidad espiritual de ser resilientes. Tenemos que aprenderla porque nunca nos la educan, no nos enseñan a eso. ¿Sí? Tenemos que aprender a hacernos preguntas. En las preguntas está la respuesta. Pregúntate, ¿qué más es posible cuando entras en una crisis? Y no esa pregunta enfocada en lo negativo. Bueno, ¿y qué más? Falta que me orine el perro, ¿no? O sea, no. ¿Qué más es posible? Ok, no pudimos vender estos productos con esta estrategia, pero ¿qué puedo hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué más es posible? Ok, nuestra relación está a pique, pero ¿qué más es posible? ¿Qué puedo hacer para que salga de ese problema? Tienes problemas con tu familia, tus hermanos no se hablan, hay una situación, hay una herencia, hay un problema de dinero, hay un problema financiero, tomaron malas decisiones, entiendo, pero ¿qué puedo hacer para resolverlo? No me quedo solamente en el dale que te doy y ya, y nos equivocamos, y por mi culpa, por mi gran culpa. No, pregúntate. Asume la responsabilidad. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más es posible? Lo he hecho todo, lo he entregado todo por esta relación, lo he entregado todo por mi familia, lo he entregado todo. ¿O te queda todavía? Y si te queda, ¿por qué no lo entregas? ¿Qué más es posible? ¿Para qué? ¿Cómo hago para entregar más? La siguiente pregunta, ¿qué puedo aprender de esta situación? Porque una crisis seguirá siendo el mundo, el universo, Dios, como lo quieras nombrar, te va a volver hasta que no pases la prueba, no vas a volver a caer en la misma situación. ¿Sí me explico? ¿Qué puedo aprender? Una persona que no aprenda de sus finanzas tiende a volver a cometer los mismos errores que lo pusieron en el problema. Si yo no cambio la mentalidad que me metió en el problema me vuelve a meter en un problema más grande. Es un problema de cómo puedo aprender. Y la tercera pregunta es, ¿qué necesito entender de toda esta situación? ¿Qué necesito entender? ¿Qué necesito entender? ¿Qué me quiere decir Dios? ¿Para qué más grandes cosas me está preparando? Si yo entiendo que sus planes son mejores, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y estoy pasando por una crisis, me puedo hacer esta pregunta, Dios, ¿qué necesito entender? Y acuéstate con esa idea y en tu sueño pídele a Dios que se te revele qué necesitas entender. ¿Qué necesitas entender de por qué tus hijos se pelearon? ¿De qué necesitas entender de por qué hay un problema económico y siempre viene un problema con la misma pinta a dañarnos la vida? ¿Qué tengo que aprender? Porque no puede ser que nosotros vivamos con el mismo problema toda la vida. Vamos al menos a pedir problemas nuevos que impliquen crecimiento, ¿sí? Que impliquen que cambié, que aprendí, que entendí la lección. ¿Ok? El Salmo 40, en los primeros 2 versos de ese Salmo dice, toda mi esperanza la tengo puesta ¿en quién? En Dios. Pues aceptó atender mis ruegos, mi vida corría peligro y Él me libró de la muerte, me puso sobre una roca, me puso en lugar seguro. ¿Y cuál es esa roca? Cristo,
Esa es nuestra roca. Ahí está. Tengo mi esperanza toda puesta en Dios. Aceptó mis ruegos, me escuchó. En una versión dice, se inclinó a escucharme. Me sacó del fango. En otras traducciones dice, ¿sí? Me libró de la muerte, dice que me puso sobre una roca. Y la roca es Cristo, la primicia nueva es Cristo. Y es allí donde tú y yo tenemos que aprender a tener certeza, ¿sí? Certeza, porque Dios no está ausente del problema. Él se inclina a escucharnos. Las crisis son oportunidades de empezar de nuevo, decía Henry Ford. Las crisis son oportunidades de arrancar. Por eso es que debemos verlas con alegría, porque puedo volver a empezar. La verdadera crisis empieza cuando lo viejo se niega a morir y no deja nacer lo nuevo, el aprendizaje. Tenemos que aprender a ser renovados a través del tiempo y no quedarnos siempre con el mismo problema. Sin crisis no hay méritos, muchachos. Tú te imaginas una persona que se pare a contar su historia de éxito donde nunca pasó nada, donde nunca tuvo un reto, no nos enseña mucho y no nos relacionamos mucho porque no es parte de la vida real, ¿sí? Recuérdelo, en las crisis es donde aflora lo mejor de cada uno de nosotros. En las crisis es donde sacamos lo que está dentro de nosotros. Sin crisis todo viento es caricia, decía Albert Einstein. Sin crisis, cualquier viento es caricia. En la crisis sé consciente del peligro, pero reconoce la oportunidad, decía John Kennedy. Estamos conscientes del peligro, pero debemos reconocer la oportunidad porque en cada crisis ¿qué hay? Oportunidad. Ojalá te puedas quedar con eso el día de hoy. Ojalá podamos entender que no es nuestra fuerza, que es el poder de Dios que nos va a hacer que esto se revele y podamos transitar en la vida en medio de las crisis fluyendo para poder lograr en la fuerza de Él el objetivo, el propósito del cual hemos sido llamados. En nuestra fuerza no es. Mateo 19:26 dice, para la gente lograr esto es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Me explico? Es para Dios. Es la fuerza de Dios, no es nuestra fuerza. Tienes que blindarte con Dios para que podamos convertir crisis en verdaderas oportunidades. Ahora, ¿por qué la crisis es una oportunidad? Y ya estamos cerrando, familia. ¿Por qué? Porque tu realidad se tambalea en medio de la crisis y le da lugar a la verdad. La realidad se tambalea. La realidad es que necesitamos de Dios. Y la verdad es que Dios siempre ha estado allí. Fíjate qué interesante. En tu realidad te puedes sentir que no puedes. Yo lo decía, creo que en el domingo pasado, hace 2 o 3 domingos, decía, cuando yo empecé a manejar, mi realidad era que yo no sabía manejar, pero mi verdad era que yo podía manejar. Cuando yo empecé a hablar en público, mi realidad era que yo no sabía hacer una conferencia, pero mi verdad era que yo era un conferencista. ¿Sí me explico? Igual tú en todas tus habilidades. Yo, no sé, siempre hemos tenido dudas de que podamos hacer algo. Porque la realidad dice que como que no. Tratas de hacer un negocio y tratas de vender y no vendes, pero la verdad es que puedes ser un tremendo negociante, puedes ser un tremendo empresario, pero no estás dejando que la verdad se instale. Te quedas solo con la realidad. Y entonces esa realidad hay que tambalearla. Te quedas con la realidad de que no se puede, ¿sí? O de que tú no naciste para eso hasta que la crisis te obliga. ¿Cuántas historias de éxito no hay de personas que estaban en una zona cómoda, se tambalea esa realidad y surge la verdad, surge el campeón, surge el guerrero, surge la persona que resuelve el problema? Entonces la crisis es una oportunidad porque la realidad se tambalea, ¿sí? Cuando la realidad, lo que nosotros vemos como real, ya no es. Cuando esa relación que tú pensabas que era para toda la vida, de repente hay un indicador de que se te puede acabar. Cuando esa salud que tú creías que iba a ser permanente, te das cuenta de que hay un diagnóstico que te sabotea eso y te dice, epa, no te confíes, cuídate. Cuando se te tambalea la realidad. Tú no te das cuenta del poder de la muerte
del duelo, del dolor del duelo hasta que te toca a ti. Y ese dolor de ese duelo te tiene que llevar a un mejor sitio, porque se te tambaleó la realidad. ¿Sí me explico? O sea, lo que nosotros damos por sentado deja de estar seguro cuando entra en crisis, y cuando entró en crisis ya no lo damos por sentado, y como no lo damos por sentado, lo luchamos, lo trabajamos y lo reconquistamos. Por eso la crisis se convierte en una oportunidad. Entonces, ¿qué hacer cuando tu realidad se tambalee? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que debemos hacer cuando la realidad se tambalee? Enfocarnos en la verdad. Volver a la verdad. Se me tambaleó esa realidad, tenía un negocio, quebró, mi verdad es que yo puedo reparar ese daño. Mi verdad es que a pesar de eso, puedo salir adelante. La realidad para Steve Jobs por mucho tiempo fue muchos problemas, hasta que se reveló la verdad. La verdad es que él era el que iba a llevar adelante a su compañía, de la cual lo votaron. Lean la historia, y como esa historia muchísima. Thomas Alva Edison, la realidad era que todo le salía mal hasta que se dio cuenta de su verdad. El coronel Sanders, la realidad era que todo le salía mal hasta que se dio cuenta de su verdad y montó Kentucky Fried Chicken. Ray Kroc, todas las personas que tú puedes admirar empresarialmente, en su vida, en su ministerio, en todo. Al principio, la realidad decía no se puede, se tambalea. Pero cuando se tambaleó, surge la posibilidad de formar esa verdad, de creer en esa verdad, de crear esa verdad. Y en la Biblia, en Juan 14:6, apréndaselo, no se lo puse para que se lo aprenda. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy, ¿qué más? La verdad y la vida. Apréndase Juan 14:6. Es facilito de aprenderse, ¿cierto? El número 14, antes de que cumplas 15 años, ¿cuántos años tienes? 14, ¿verdad? Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el último de los evangelios, Juan, el cuarto evangelio. Y el número 6, que es un número chévere antes del número perfecto que es 7. Entonces Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, Él es la roca que nos sostiene. Y ahí es donde nosotros vamos a tener la libertad. Les regalo para cerrar Salmos 121, 1 y 2, que dice, contemplé las montañas, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del que hizo la tierra. Y es interesante que lo puedas leer y lo puedas meditar. Salmo 121, los primeros 2 versos. Contemplé las montañas. El salmista nos está diciendo, cuando vi la montaña, cuando vi el problema, me pregunté de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene del Dios de Israel que creó los cielos y la tierra. De allí viene nuestra fuerza. ¿Sí? Espero que tengan un día espectacular. Si usted todavía no ha hecho todo lo necesario, y todo lo necesario es hacer una oración, tampoco es tan complicado, para tener una relación personal con Dios, hágalo urgente. Necesitamos que usted se salve de un mundo que le absorbe con su toxicidad y su óxido. Necesitamos que usted tenga la esperanza y la certeza de la vida eterna. Familia, si tú y yo no nos reconciliamos con Dios, nos espera es la condenación eterna. Y esa es la verdad. La verdad es que nadie se va a salvar. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Nadie se va a salvar a menos que se reconcilie con Dios. Y estaba viendo una entrevista que le hicieron a un ex reggaetonero, no recuerdo el nombre de él, porque yo no soy bueno para el reggaetón. No es Farruko, es uno que es otro señor que ya se retiró. Y ahora es millonario, o sea, el hombre le han ofrecido todo para que vuelva. El Papi creo que se llama, no recuerdo. El Papi, por ahí es el nombre. Pero es un señor ya grande. Y estaban entrevistándolo y diciéndole
que una vez tuvo una conversación con un ateo. Y el ateo le decía, pero Dios no existe. Y él le dijo, bueno, pensemos que Dios no existe. A lo mejor tú tienes razón y Dios no existe. A lo mejor al final, cuando se acabe el mundo, se acabó y ya, se apagó todo y no hay más allá, no hay esa condenación de la cual yo te estoy diciendo. A lo mejor tú tienes la razón. Pero ¿sabes algo? Dijo, para mí creer en ese Dios inexistente del cual tú hablas, que para mí es real y para ti es inexistente, a mí me ha ayudado a cuidar mi matrimonio. Mi matrimonio mejoró desde que yo creo en ese Dios inexistente. Mis hijos y yo nos llevamos bien desde que yo creo en ese Dios inexistente. Mi familia y yo tenemos una mejor relación. Ya no me quiero suicidar gracias a esa esperanza que tengo en ese Dios. Entonces, si todo termina y Él no existe, mi vida fue mejor gracias a ese Dios inexistente. Pero ¿y si sí existe? Y si sí es verdad lo que te estoy diciendo, ¿no sería mejor creer, mejorar tu vida y luego vivir en plenitud con ese Dios que tú dices que es inexistente? Lo puso a pensar. Familia, Dios existe y Dios quiere algo contigo. Escríbeme al 0414-340-3023 si quieres que compartamos esa oración de fe contigo. Es una oración que tú puedes hacer donde reconoces el poder de Dios, la puedes buscar en Google. Yo tengo un modelo muy bonito que te pone a pensar, que te hace como que entender eso que estás haciendo. Con el grupo que hace esa oración, estamos dándole acompañamiento espiritual diario, estamos enviando palabras de aliento espiritual por WhatsApp a ese grupo. Si usted quiere participar, haga esa oración y únase a ese grupo. Con mucho cariño. Que tengan un gran día. Chao, chao. Bye.